ha publicado montones de información secreta y documentos estatales clasificados. Es acusado por el mayor escándalo de filtración de documentos e imágenes confidenciales que ha azotado a Estados Unidos. Más de 10 millones de filtraciones y contando. Julian Assange. Julian Assange. Julian Assange. Julian Assange. Julian Assange. Julian Assange. Todo parecía normal la mañana del 28 de noviembre del año 2010. Millones de personas comenzaban su día como de costumbre, sin imaginarse que horas más tarde, un hombre se preparaba para revelar los secretos más oscuros y vergonzosos de los Estados Unidos de Norteamérica. En menos de unas horas, todos los medios de comunicación más importantes del mundo estaban hablando de esto. La mayor filtración de documentos ultra secretos de las principales agencias de inteligencia de Washington. Fueron casi 1 millón de documentos filtrados, donde se exhibían documentos oficiales clasificados con evidencias de las órdenes dadas desde el gobierno estadounidense para asesinar civiles, espiar a mandatarios de todo el mundo, actores políticos, defensores de derechos humanos, bloquear a países que representaban una amenaza a sus intereses, al igual que a presidentes que no se alineaban con Estados Unidos. El nombre del responsable de esa filtración fue Julian Assange, que subió miles y miles de archivos secretos en una página web especializada en filtraciones gubernamentales creada por él mismo, Wikileaks. En la tarde del mismo 28 de noviembre, la reacción del mundo era de asombro y de indignación, pero no era nada comparado con la reacción que seguramente tenían los funcionarios estadounidenses puertas adentro de la Casa Blanca, la CIA, la Oficina de Seguridad Nacional y otras dependencias gubernamentales norteamericanas. Así que si te preguntas, ¿quién es Julian Assange? ¿De qué se trata Wikileaks? ¿Cómo consiguió toda esta información ultra secreta? ¿Y qué ha pasado con él después de revelar todos los secretos más vergonzosos de Estados Unidos? Pues eso es de lo que vamos a hablar en este video. Antes de volver al 2010, cuando Wikileaks se convirtió en noticia, debemos irnos muchos años atrás. ¿Quién es Julian Assange? Assange nació en Townsville, Queensland, en Australia, el 3 de julio de 1971. Sus padres eran artistas de un teatro ambulante, por eso, Assange y su familia nunca tuvieron un lugar de residencia fijo. Durante su infancia y su adolescencia, Assange llegó a vivir en más de 50 ciudades australianas diferentes y estudió en 37 escuelas. A los 18 años se convirtió en padre y fue allí cuando tuvo su primer problema legal, en ese entonces para pelear por la custodia de su hijo. Assange se convirtió en un fanático de la computación y de la programación, pero no era cualquier programador. Julian Assange se involucró en un grupo de hackers llamados Subversivos Internacionales y allí se encontró de nuevo con sus segundos problemas con la ley. En 1995 se declaró culpable de una acusación referente a delitos informáticos, 25 cargos para ser exactos, pero tan solo pagó una multa y luego quedó en libertad. Después de que saliera de la cárcel, Julian Assange comenzó a trabajar en su proyecto más ambicioso y que curiosamente lo convertiría en el enemigo número 1 de los Estados Unidos, Wikileaks. ¿Pero qué es exactamente Wikileaks? Wikileaks se convirtió en su momento en un auténtico dolor de cabeza para muchos gobiernos, empresas e individuos de varios países que se veían amenazados por sus publicaciones de información confidencial. Para muchas personas y periodistas del mundo, Wikileaks se convirtió en un símbolo de la libertad de prensa y del periodismo de investigación. La publicación de documentos secretos estadounidenses por parte del portal web Wikileaks desató una batalla cibernética. Pero para otros, como el gobierno estadounidense, cruzó una línea roja imperdonable al publicar millones de archivos secretos que eran clasificados como de seguridad nacional. Esta página web, fundada en el 2006, se dedica a publicar documentos e imágenes que generalmente son filtrados por fuentes no identificadas públicamente y que casi siempre son documentos que revelan escándalos, asesinatos, espionajes y casos de corrupción que se consideran de interés público. En el 2010, Julian Assange le dijo a la BBC que Wikileaks era un servicio público internacional que se especializaba en permitir a periodistas o informantes que han sido censurados en otra plataforma
a presentar sus materiales al público. De ahí el nombre de Wikileaks, que podría traducirse como filtraciones rápidas, y se llama Wiki en alusión a la famosa página Wikipedia, que ya todos conocemos. Pero básicamente Wikileaks funciona así. Cualquier persona puede en teoría subir información de forma anónima a la página, y luego esa información es supuestamente revisada minuciosamente por un equipo de periodistas, voluntarios y el personal de Wikileaks, quienes finalmente deciden qué se publicaba y qué no. Y fue así como en el 2010 sucedió la mayor filtración de la historia. La página web Wikileaks publicó miles de documentos sobre la guerra en Irak y las misiones militares que dejaron más de 20.000 muertos en Afganistán. Igualmente, la publicación de correos confidenciales del Partido Demócrata. Wikileaks había publicado mucha información que pasaba desapercibida, pero a finales del 2010 se produjo un escándalo que exhibió los secretos más vergonzosos del gobierno estadounidense, el Cablegate, como también se conoció a la filtración masiva de documentos diplomáticos de los Estados Unidos con sus embajadas en todo el mundo. Esta filtración fue tan grande que se calculan más de 700.000 documentos e incluso hasta la fecha hay información que no ha llegado a ser revelada. Y estos son los datos más perturbadores revelados por Wikileaks desde el año 2010. En abril precisamente del 2010, Wikileaks dio su primer gran golpe revelando un video clasificado del año 2007 en el que se puede observar a soldados estadounidenses asesinando a un grupo de personas, entre ellas niños, familias y 2 periodistas de Reuters. Muchas de estas personas eran civiles inocentes que fueron asesinados cobardemente por la espalda por soldados norteamericanos. Y en un principio, la versión oficial estadounidense fue negar los hechos y decir que esos periodistas que asesinaron fueron confundidos por terroristas que portaban armas. Pero no eran armas, eran cámaras y equipo de grabación. Este es uno de los videos más polémicos porque Estados Unidos logró dar con la identidad de la persona que filtró esa información. Déjame explicarte el video completo que no puedo subir aquí a YouTube porque son imágenes muy fuertes, pero puedes ver la versión completa de este video con todas las imágenes reales en nuestro grupo privado de Patreon. El fragmento del video que viste aquí es parte de un video militar estadounidense, en donde se asesinaron también a civiles, reporteros y niños, que a pesar de que los adultos estaban rindiendo y levantando las manos, fueron asesinados. Pero según esto, la política de las tropas estadounidenses en Irak era que nadie se podía rendir o entregar a un helicóptero tripulado, así que sus protocolos eran simples: matarlos a todos, niños, civiles, familias, no importaba. Y uno podría de pronto pensar que esto es solo un caso aislado, que no podemos juzgar a todas las tropas estadounidenses que estuvieron en Irak, pero no es así. No fueron solo estas personas en el video. En estas filtraciones se documenta el asesinato de más de 15.000 civiles inocentes a manos de las tropas estadounidenses. Esto no fue un accidente, tenían esa orden, la de matar y torturar sistemáticamente a miles de personas inocentes en Irak. Niños que hasta el día de hoy han crecido sin sus padres, o que vivieron estas horribles escenas, o que ya no están más en este mundo porque un tipo con una ametralladora desde un helicóptero se le ocurrió que sería divertido matarlos a todos, y regresó a su país como un héroe de guerra, y ahora está sentado seguramente en su sala, tal vez con esas medallas colgadas en la pared. Y todos seguiríamos sin saber nada de esto, si estas filtraciones no se hubieran hecho públicas. Se trata del soldado Bradley Manning, quien fue delatado por Adrian Lamont, la persona en la que Manning confió sus secretos sobre la filtración. La versión corta de cómo este video se filtró en esta plataforma es que Bradley era un analista de inteligencia estadounidense de 22 años en ese entonces que se horrorizó de muchos de los datos que procesaba, incluida la orden del gobierno estadounidense para asesinar a miles de civiles en Irak, grabaciones de redadas militares secretas, ejecuciones masivas de familias iraquíes a manos de tropas estadounidenses. Pero el ejército de Estados Unidos declaró que no tenía un número fijo de las muertes en Irak, pero estas evidencias muestran que mentían y que la cantidad de víctimas inocentes de cientos de familias asesinadas fue en realidad mucho más alta de lo que nadie jamás se imaginó. Por filtrar estos archivos a Wikileaks, Bradley fue detenido y un mes después de la filtración, en mayo del 2010, fue condenado a 35 años de prisión. Ya en prisión,
Manning solicitó cambiar de sexo y esta petición fue concedida por una juez de Kansas. Y fue así como pasó a llamarse Chelsea Manning, el nombre que todos conocemos en la actualidad. Pero al final, su condena no se ejecutó en el 2017 porque fue perdonado por el presidente Barack Obama y fue puesta en libertad. Durante ese año se siguieron publicando documentos que evidenciarían el uso sistemático de abusos y torturas a los prisioneros de Irak entre los años 2004 y 2009. Luego, en noviembre del 2010, se destapó la mayor filtración de la historia. Allí se muestra, entre tantas cosas, cómo Estados Unidos espiaba a varios mandatarios del mundo, entre ellos a Vladimir Putin y a Nicolás Sarkozy, entonces presidente de Francia, y espiaba hasta el mismo secretario general de la ONU de esa época, Ban Ki-moon. Posteriormente, se siguieron publicando cables bastante turbios, como los interrogatorios que se realizan en Guantánamo, las detenciones arbitrarias de más de 100 personas de origen afgano y pakistaní, a quienes no se les realizó ningún juicio, toda la información sobre la búsqueda de Osama Bin Laden, las muertes de civiles, torturas, entre otras atrocidades. Una de las últimas grandes filtraciones de Wikileaks dejó en evidencia un plan para espiar a todos los ciudadanos del mundo. ¿Espera qué? Sí, a todos, incluido a ti que me estás viendo. Este programa, que recibía el nombre de Año Cero y que pretendía hackear a todos los teléfonos, computadoras y televisores con acceso a Internet para convertirlos en micrófonos encubiertos y así espiar a todas las personas. Una parte de la filtración a la que Wikileaks se refiere como Año Cero consiste en 8.761 documentos y archivos de una red de alta seguridad aislada y situada en el centro que la CIA tiene situado en Langley, Virginia. El llamado programa Año Cero incluiría toda una serie de armas informáticas para poder hackear teléfonos y dispositivos producidos por compañías estadounidenses como los iPhones de Apple, el sistema Android de Google, el Windows de Microsoft o televisores Samsung con acceso a Internet, que se pueden convertir en micrófonos encubiertos a través de los cuales el gobierno pretendía espiar a todos los que tuvieran uno de estos dispositivos. Alexa, can you hear me right now? I'm here. I listen once I hear the wake word. Hey, este plan es muy real y fue revelado en los propios documentos clasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, la CIA solamente se ha limitado a decir que no haría ningún comentario sobre la autenticidad de estos documentos. Pero ni siquiera tienes que ir tan lejos. ¿Alguna vez has platicado con alguien sobre comprar un colchón nuevo o una televisión o un carro y de pronto cuando abres tus redes sociales lo que mágicamente te encuentras son anuncios de colchones, de carros, de televisiones? No es coincidencia, créeme. Nada es gratis en esta vida. Ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni WhatsApp. Cuando te dicen que es gratis, es porque tú eres el producto en venta. Y lo que se vende es tu información. En fin, de eso vamos a hablar luego. Regresando a Wikileaks, fue tal la persecución que en el 2011 Wikileaks pidió recaudar fondos. Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal y Western Union bloquearon a la página de Julian Assange y cortaron el 95% de sus ingresos. Pero a todo esto, ¿qué ocurrió con Julian Assange? El Tribunal Supremo de Reino Unido ha confirmado este miércoles que el fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, puede ser extraditado a Suecia, donde está acusado de varios delitos sexuales. Curiosamente, el mismo año en el que se producen las filtraciones, en el 2010, Julian Assange fue acusado en Suecia de haber violado a una mujer y supuestamente abusar de otra durante una visita a Estocolmo. Assange dijo que los encuentros con esas mujeres fueron consensuados y al principio no recibió ningún cargo. Pero en noviembre de ese mismo año, las autoridades suecas emitieron una orden de captura que luego de la huida de Assange de Suecia se transformó en una alerta roja de la Interpol para su búsqueda y captura. Y a finales de ese mismo año se dio a conocer que Assange pudo haber estado escondido en el sur de Inglaterra, negociando con la policía de ese país. Pero finalmente se entregó en Londres el 7 de diciembre y el 16 quedó en libertad luego de pagar una fianza. Pero el proceso siguió su curso y se autorizó su extradición a Suecia. Rápidamente, la defensa de Assange declaró
que no recibiría un juicio justo, tomando en cuenta que hasta el propio primer ministro sueco había dicho que Assange ya era culpable. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos, las fuerzas políticas solicitaban que Assange fuera juzgado por espionaje y traición, por haber supuestamente colaborado con Chelsea Manning en la primera gran filtración. Esto por supuesto que generó en Julian Assange cierto recelo y en su defensa también, y dijeron que todo esto era solamente una maniobra sucia de Estados Unidos para poder extraditarlo desde Suecia y que estaban utilizando estos presuntos cargos para involucrarlo. Pero entonces, ¿cómo se salvó de esa extradición? Al menos por un tiempo. El 19 de junio del 2012, Assange se disfrazó de otra persona, se pintó el cabello, se puso pupilentes para que nadie lo reconociera por su retina, se puso zapatos con tacones más altos y dispares para modificar su forma de caminar y también su estatura y evadir cámaras de inteligencia, y se transportó directo a la Embajada de Ecuador para pedir asilo político. Rafael Correa, que en ese momento era el presidente de Ecuador, no dudó ni un segundo en darle el asilo a Assange, aunque dejó claro que se trataba más por un tema de derechos humanos que por temas políticos. Entonces, Julian Assange ingresó en la Embajada de Ecuador y allí se refugió de las autoridades británicas que intentaban extraditarlo a Suecia para después extraditarlo a Estados Unidos. Pero como tú sabes, las embajadas de los países se consideran suelos de esos países y allí Assange es inmune. No tenían jurisdicción para detenerlo y permaneció por varios años allí. Durante el mandato de Correa no hubo mayores problemas. De hecho, recibió la ciudadanía ecuatoriana en el 2017. Pero luego de su salida del poder, las cosas comenzarían a cambiar para Assange. En ese tiempo saldrían a la luz videos que mostraban a un Assange trastornado con problemas de higiene que incomodaban a todo el personal de la embajada. Y también hizo algunos comentarios políticos que le molestaron bastante a Lenín Moreno, que era el nuevo presidente de Ecuador. Y en 2019, Ecuador pondría fin al asilo concedido y le revocaron la ciudadanía a Julian Assange, supuestamente por una conducta irrespetuosa y agresiva de Assange, o esas fueron al menos las declaraciones que hizo el entonces presidente de Ecuador. Después de esto, las autoridades británicas irrumpieron dentro de la embajada y arrestaron a Julian Assange por haber incumplido su fianza en aquel entonces. Esto generó comentarios encontrados en todo el mundo, pero los videos de Assange dentro de la embajada habían contribuido a que la opinión pública se pusiera en su contra. Fue condenado a 50 semanas de prisión y Suecia reabrió las investigaciones, aunque poco tiempo después las desechó. Desde entonces, las autoridades y la justicia británica aún se encuentran en un largo proceso de determinar la extradición de Assange a los Estados Unidos. Pero espera, ¿de qué lo acusa exactamente Estados Unidos? ¿Quieres escuchar un chiste? Lo acusan de espionaje. Vaya cinismo. Resulta que Assange reveló documentos que demuestran que Estados Unidos espiaba a medio planeta y lo acusan de espionaje y de no revelar las fuentes de Wikileaks. Espera, ¿qué no es Norteamérica el país de la libertad? ¿En dónde está entonces la libertad de prensa, la libertad de expresión? Quiere decir que cualquier periodista que no revele sus fuentes puede, bajo la ley de espionaje de Estados Unidos, ser acusado y solicitarse su extradición a Estados Unidos. Y no, la verdad no tengo nada contra Estados Unidos. Tan es así que yo ya he perdido la cuenta de todas las veces que me han llamado pro-yanqui, los prorrusos, cuando critico a Vladimir Putin y su guerra carnicera en Ucrania, matando a miles de civiles inocentes. Pero hay que ser imparciales. No es posible que Estados Unidos exija sistemas democráticos cuando no se respeta la libertad de prensa y la libertad de expresión. Puede haber tal vez otros cargos contra Assange, no lo sé, pero acusarlo de espionaje cuando ellos aceptan que espiaron a muchos presidentes y mandatarios y que incluso tenían, o tal vez hasta ya ejecutaron, este plan de año cero para espiar al mundo entero con estos dispositivos, o es, como decimos en México, quieren que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. Cuando otros lo hacen, son monstruos, y cuando lo hacen ellos, son santos. Si Julian Assange debe ser juzgado bajo la ley de espionaje estadounidense, ¿quién los juzgará a ellos, bajo esa misma ley? Ok, pero para ser justos, esto también lo tengo que decir. Hay otra cara de los Wikileaks.
Entre todas esas filtraciones también se revelaron nombres de informantes, de defensores de derechos humanos que revelaban información o que se oponían a sus dictadores, nombres de quienes estaban detrás de las denuncias o filtraciones de actos de corrupción de muchos presidentes y personas peligrosas o de grupos criminales o terroristas. Todos esos nombres, incluso de personas que pudieron ser considerados como testigos protegidos, fueron expuestos también, y con eso también se expusieron sus vidas y las de sus familias. Muchos de los secretos más terribles de Estados Unidos fueron expuestos en Wikileaks, sí, pero también hubo un daño colateral para muchas personas inocentes. Esa también es otra cara de Wikileaks. Pero déjame preguntarte algo. El gran dilema aquí, ¿es Julian Assange un periodista que expuso los secretos más terribles de un gobierno que espía al mundo? ¿O es un vulgar hacker que robó archivos secretos de un gobierno? Pero cuidado con esto. Si decimos que Julian Assange cometió un delito al publicar esos archivos, quiere decir que esos archivos son legítimos. Entonces, ¿por qué no castigar también todos los asesinatos, las torturas, las desapariciones, el espionaje y todas las filtraciones que han quedado expuestas en Wikileaks? Y la